Reciban un cordial saludo, amigos del canal Conciencia Cósmica. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hoy coincidimos nuevamente con José Matías Frías. Nos comunicamos con él desde Madrid, España. José, bienvenido nuevamente al canal Conciencia Cósmica. Gracias por honrarnos con tu presencia. El honrado soy yo que me hayáis vuelto a invitar. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos los videoyentes del programa. Bueno, hoy les tenemos un tema muy profundo, muy interesante. Toca varios aspectos que no nos va a dejar despegar de la pantalla y muy enriquecedores en realidad. José Matías está ofreciendo unas conferencias, talleres sobre un tema que implica un gran conocimiento que es la conciencia galáctica y hoy queremos que él nos comparta cómo es que viene desarrollando ese trabajo y de qué trata esta labor que viene realizando José Matías. Bueno, pues la idea fundamental que inspiró este trabajo es ayudar a toda la humanidad de la Tierra, a todos aquellos que tengan la inquietud y el interés de expandir su conciencia, a tomar conocimiento, a conectar con lo que ha sido la historia de la vida dentro de la Tierra, la vida sintiente, no necesariamente vida humana, pero en cualquiera de los casos es una vida que está animada por la divinidad, por el Creador. Nosotros como partes de la conciencia divina, como partes del Creador, que somos pequeños fractales que animamos los cuerpos en los que habitamos, hemos vivido distintas experiencias y hay muchos seres humanos que ahora son humanos que en otros tiempos habitaron en la Tierra en otro tipo de cuerpos y que han estado vinculados a la historia de la Tierra durante muchos miles de millones de años, aunque esto parezca una exageración desde el punto de vista oficial, pero bueno, ya sabemos que no todo está reconocido sencillamente porque no quedan restos. Es imposible, además, que haya restos. Claro. Bueno, dentro de los temas que tocas de lo que es el taller de conciencia galáctica, se habla del origen de la vida en la Tierra. Esto en Uh realidad -huh. es un galimatías, porque hay muchos, hay muchas opiniones, muchos estudios, algunos espirituales, otros ya más científicos, algunos contradicen a los otros. Queremos saber qué experiencia tienes tú al respecto y qué nos puedes compartir con respecto al origen de la vida en la Tierra. No, pues, el origen de la vida en la Tierra no estoy ni en contra de la teoría evolucionista ni en contra de la teoría creacionista. En realidad estoy a favor de las dos porque la una no excluye a la otra. Nosotros no somos simios evolucionados, realmente no somos monos, pero tenemos en común una gran parte de nuestro ADN con la mayoría de los seres vivientes de la Tierra. De hecho, el ser humano, creo recordar, que comparte un 30% de su ADN con las moscas. Y no tenemos nada que ver con las moscas en principio, ¿no? Esto es lo que dicen los científicos o los genetistas. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero más o menos un 30%. Y claro, los científicos buscan el eslabón perdido y tratan de ubicar en qué punto los simios se convirtieron en humanos. Sin embargo, la información que yo tengo, lo que a mí me han canalizado, es que nosotros no somos simios, no somos monos, somos otra línea distinta, emparentada con el resto de los seres del planeta. Hay algo que no solo se da en el nacimiento de la vida en la Tierra, sino que se da en el nacimiento de todos los mundos donde se desarrolla la vida consciente y sobre todo sintiente. Y es que se aprovecha el ADN y la genética del entorno galáctico en el que va a existir ese planeta. Y la Tierra es uno más. Entonces, cuando se han iniciado los distintos ciclos de vida en la Tierra ha sido sembrada por semillas cósmicas que venían a experimentar el proyecto de vida que se había planteado. Nosotros no existimos solos, formamos parte de una unidad cósmica.
en la última gran civilización que hubo en la Tierra, en la Atlántida, arraigó muy profundamente y fue una gran bendición para nosotros, los que pudimos experimentar aquel mundo, que son la mayoría de los humanos que hoy están encarnados en la Tierra, nos acordemos o no nos acordemos, evidentemente. Y esa filosofía de vida, la filosofía de la ley del uno, de la que hablan muchos canalizadores y tal, entre ellos Edgar Cayce, quizás uno de los más reputados, dice que todos somos uno. Por lo tanto, si un planeta, un ser vivo de altísima dimensión, como puede ser Gaia o el propio Sol, deciden crear un sistema solar que albergue vida o un planeta que albergue vida, están en contacto con la conciencia cósmica. Y la propia conciencia siembra a través de la decisión y libre albedrío de las almas, de los seres que han partido de la conciencia y están explorando el universo. Entonces, somos básicamente seres creadores y en un momento determinado vivimos en la Tierra a experimentar distintos ciclos de vida. Bueno, con respecto a las semillas estelares, podríamos recordar en ese momento, como muy brevemente, qué genética estelar principalmente conformó esos inicios de la Tierra. Bueno, lo primero de lo primero es que en la Tierra la primera civilización de la que tenemos información o que hemos podido atisbar fue una civilización reptiliana. Quiero decir, existen dinosaurios como seres vivos en el principio de los tiempos. Ha habido otros seres vivos antes que los dinosaurios. Hubo una época en que la humanidad todavía no existía, quedaba mucho tiempo para que la humanidad se desarrollara y la Tierra estuvo poblada de insectos. Pero sobre este tema todavía no tenemos suficiente conocimiento. Son épocas muy lejanas y aunque estamos navegando en los registros, pero no conseguimos llegar todavía a tener esa información. Lo que sí que es cierto es que sí tenemos información de la época en que la Tierra estuvo poblada por los reptiles y, y ahí se desarrolló una civilización. El problema que tenemos los humanos es que pensamos que todas las civilizaciones, para que sean conscientes y coherentes, tienen que ser como la nuestra. Y ahí vamos a tener un problema muy serio cuando empiecen a revelarse en realidad que no estamos solos en el universo, que hay muchas otras civilizaciones y que vamos a tener que aprender de una forma consciente en nuestro día a día a respetar el que puedan existir distintas formas de entender la vida y de crear una sociedad, una civilización. Es importante que nosotros en este momento empecemos ya de una vez a ampliar nuestra mente, a abrir, a aperturar hacia estos temas para poder entrar a profundizar. Como dice Albert Einstein, nuestra mente es como un paracaídas, si no la abrimos, pues realmente no nos va a servir de mucho. Volviendo al punto del origen de la vida, mencionabas de unos ciclos de la vida. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo que hemos podido descubrir a través, ya te digo, de navegar esas memorias, esas líneas de tiempo, es que la vida en los planetas, o al menos aquí en la Tierra, supongo que en otras civilizaciones es algo parecido. Eh, Vaya, ya nos cuesta ver lo de la Tierra, imagínate para meternos con otros mundos, ¿no? Para Claro. eso ya están los arturianos o los pleiadianos o los sirianos que amablemente nos facilitan la información en algunos momentos en que se la pedimos, aunque no siempre la dan porque dicen que igual es prematuro para nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Es como que nace una civilización, crece, se expande y luego desaparece una vez que ha completado su ciclo de vida. Lo que pasa es que ese ciclo de vida pues no son 50, 100 años como puede vivir un ser humano ahora en la Tierra, aunque en otros tiempos, en otras épocas hemos vivido más, pero bueno, esto pueden ser varios cientos de miles de años o varios millones de años, depende un poco del nivel de experiencia que se vaya adquiriendo, ¿no? Entonces, hay épocas muy antiguas en las que, bueno, pues han vivido sobre la Tierra seres sintientes, con conciencia y con inteligencia. Que no desarrollaran una civilización como la nuestra no quiere decir que no tuvieran una civilización. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque todos esos seres que han pasado por la Tierra,
han dejado una herencia genética, una marca energética que la siguiente civilización que aparece hereda. Y unos y otros somos continuadores de esas experiencias. Ya he dicho antes que todos somos uno. Entonces hay que tener un profundo respeto y un gran amor por todos los seres que han vivido antes, porque sus vivencias y sus experiencias están nutriendo al resto de la conciencia de la que nosotros formamos parte. Entonces esto es extremadamente relevante porque Claro, ofrece un continuo de vida en el universo. sí, Perdona. sí. Bueno, háblanos un poco de las características que tenía la primera Tierra. Bueno, la primera Tierra no estaba donde está ahora. Existió una primera Tierra, que igualmente era el tercer planeta del sistema solar, que estaba situada donde actualmente está el cinturón de asteroides. Ahí está, digamos, la experiencia de esa primera Tierra. Entonces, bueno, hubo un cataclismo y ese cataclismo hizo que el sistema solar cambiara de fisonomía. En aquel tiempo, que es un tiempo muy lejano, la Tierra era el tercer planeta del sistema, el primer planeta era Venus y Mercurio se constituía como un satélite de Venus. Después estaba Marte con sus dos satélites, que estuvo habitado. Posteriormente estaba la Tierra, que en aquel momento tenía varios satélites. Y después estaba Júpiter. El problema con Júpiter es que es un planeta muy, bueno, no es un problema realmente. Lo peculiar, digamos, de Júpiter es que es un planeta muy especial. Es un planeta muy raro. Es de los planetas que, según ciclos, pueden actuar como estrellas o como planetas. Este tipo de planetas se les llama planetas solares. Entonces, en aquel tiempo, eh, Júpiter estaba encendido y actuaba como un segundo sol. Y el sistema solar estaba experimentando un ciclo de vida como sistema binario. Por lo tanto, los grandes satélites de Júpiter podían albergar vida. Por eso se habla de la civilización de Ganímedes o de las civilizaciones que habitaron los grandes satélites de Júpiter. Pero es algo extremadamente remoto. Yo conozco gente aquí en la Tierra, ahora mismo encarnados, que dicen proceder en otras vidas de la existencia de estas vidas en los satélites de Júpiter. Eh, es algo difícil de contrastar, pero siendo esto así, lo que hace es ratificar el hecho de que hay un continuo de vida en el universo y que la vida que se ha experimentado en los satélites de Júpiter como pequeños planetas ha permanecido en el sistema solar. Ahora mismo el sistema solar, después de aquel cambio, que ahora explicaré cómo fue, después de aquel cambio, el impulso de vida en el planeta, en el sistema solar está en el planeta Tierra. Entonces, todo el interés en este momento está centrado en el planeta Tierra por una serie de motivos de carácter evolutivo y cósmico muy importantes. Es muy importante, además, que la Tierra se eleve, que la conciencia de la Tierra se eleve y que nosotros hagamos el proceso de ascensión. El proceso de ascensión no es cambiar a otro mundo, es simplemente expandir nuestra conciencia y empezar a vivir en armonía con los ciclos cósmicos. Nosotros hemos vivido aislados durante 13.000 años después de la caída de la Atlántida y la verdad es que la humanidad, en palabras del arcángel Metatrón, ha sufrido mucho por su desconexión galáctica y hemos vivido de espaldas a nuestra herencia estelar, a nuestra herencia cósmica. Bueno, el siguiente planeta que existía era Saturno y después Urano y Neptuno estaban fundidos en un solo planeta. Luego se separaron. Y por último, Plutón, que estaba muy cerca en aquel momento de Júpiter, incluso llegó a albergar una civilización. No duró demasiado tiempo, pero albergó una civilización. Los arturianos, a través, por ejemplo, de David Miller, explican que si llegáramos a Plutón podríamos encontrar los restos de aquella civilización. Ellos son grandes viajeros del universo y bueno, nos ofrecen esta información. Seguramente si algún día la NASA llega hasta allí, o la ESA, o la agencia china, que no recuerdo ahora cómo se llama,
Eso es lo que están enviando eh, satélites y vehículos al espacio, se llevará una gran sorpresa. Y a lo mejor no lo cuentan, o a lo mejor sí, ya veremos, porque estas Parece cosas ser no siempre se que, comparten. ¿Eh? exacto, los intereses no son como muy de informar a las personas realmente de este tipo de asuntos. Hombre, yo Bueno, lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, porque hay mucha gente que ya le resulta difícil pensar que el hombre pueda tener una existencia energética y tienen un campo energético a su alrededor que se puede percibir simplemente con una cámara Kirlian. Imagínate si les dijeran pues que el universo, que no solo no estamos solos en el universo, sino que el universo está profundamente habitado y que lo raro en el universo es que no haya vida y que hay muchos tipos de vida y que hay que ser un poco conscientes de eso y generosos en cuanto a nuestra visión de la vida en el universo. Bueno, pues yo supongo que eso paralizaría el mundo. Entonces nadie quiere que el mundo se paralice y que entremos en una época de caos y demás, ¿no? Pero bueno, es que así están las cosas. Nuestra sí. conciencia de momento no es muy elevada. Poco a poco se va elevando. Se va elevando muy deprisa, por cierto, pero todavía nos queda mucho que andar. Sin embargo, digamos, esta información que estamos brindando en este momento ya va dejando la gotita, va dejando la inquietud para que nosotros podamos aperturar a esas posibilidades que realmente están ahí latentes y presentes para aquella persona que sienta en su ser poder investigar en forma directa, porque el ser humano, teniendo en cuenta su multidimensionalidad, pues sabe que puede llegar a viajar a otras dimensiones o en el tiempo para poder comprobar por sí mismo esto que, digamos, se puede estar mencionando en este momento. Bueno, José Matías, realmente cuando hablamos de la Tierra es inherente hablar de Gaia. Háblanos, por favor, ¿quién es Gaia? Bueno, Gaia es un ser de una conciencia muy elevada, es un ser de décima dimensión, es un Elohim de décima dimensión. Eh, la conciencia de la humanidad en este momento se encuentra para nosotros en tercera dimensión, aunque nuestro origen es el origen de todos los seres vivos, es el creador. Entonces no hay diferencia entre un ser como Gaia y nosotros en el sentido de que todos procedemos del mismo origen. Lo que ocurre es que al habitar la décima dimensión y desde allí expresarse, los seres que existen en décima, en undécima dimensión y demás, son seres creadores, son potencias creadoras muy fuertes. Nosotros, sin embargo, para llegar hasta la tercera dimensión, tenemos que fraccionar nuestra vibración, tenemos que fraccionar nuestra energía y vamos dejando partes de esa energía que se expresa en las dimensiones más elevadas. Nuestro ser, que en ese sentido es igual que cualquier otro ser de la creación, del universo, bueno, de los universos, cuando hablamos de la creación estamos hablando del multiverso, ¿no? Eh, puede sostener distintos personajes en distintas dimensiones. Incluso puede llegar a ocurrir que sostengas en tercera dimensión un personaje o dos o tres, incluso en algunos momentos muy especiales. Lo que ocurre es que es un enorme sacrificio para nuestro ser porque son fractales muy alejados de nuestra propia conciencia individual. Aunque esa conciencia individual a esos niveles está conectada con la conciencia una, con la conciencia cósmica. Por ejemplo, los andromedanos son seres que viven en una conciencia unida galáctica. Esto quiere decir que lo que siente o piensa un andromedano de alguna manera es percibido por el resto de los miembros de los seres de su conciencia. Ya sé que para nosotros esto es casi una locura, ¿no? Porque ya nos cuesta mantener un nivel de conciencia unitaria con nuestra pareja. Si es que la tenemos, pues imagínate con toda la ciudad o con todo el planeta, ¿no? Pues es tremendo, es algo complicado de sostener. En Antares, por ejemplo, existe una raza que son una raza de ángeles solares que habitan la novena dimensión. Ahí es una conciencia planetaria, lo que siente o piensa uno lo perciben los otros y se vive en armonía, no existen los secretos, no hay ese nivel de secretismo que guardamos nosotros aquí.
Lo que nos ocurre realmente es que cuando estamos un poco más despiertos, un poco más evolucionados, un poquito, tampoco una cosa demasiado diferente, lo que ocurre es que sufrimos porque no entendemos las cosas de este mundo. El fraccionamiento de conciencia cada vez nos afecta más. Entonces tenemos que recurrir a recursos como por ejemplo la compasión o el amor incondicional y sostener desde nuestro corazón el amor y el respeto hacia el libre albedrío de todos los demás, aunque sepamos que la conciencia de la humanidad se está equivocando. Bien es cierto que aunque esa conciencia esté experimentando a través de la prueba y el error, vamos avanzando poco a poco. Entonces, por ejemplo, situaciones como los incendios del Amazonas o los incendios que están ahora existiendo en Australia y demás, son cosas que nos hacen sufrir a todos muchísimo, porque entendemos la vida en la Tierra como una vida sagrada como un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, la Tierra viene a ser el cuerpo de este ser, de la madre Gaia que llamamos, ¿no? Y en ese caso, pues sería como si a nosotros se nos quemara un codo o un brazo, no sé, es algo así. Bueno, quizás no un codo, pero al menos un dedo, ¿no? Porque la Tierra es muy grande y puede sostener esto. El por qué lo permite Gaia y por qué deja que hagamos estas cosas, porque bueno, tampoco le afecta en demasía, más bien nos afecta nuestra conciencia, que es de lo que se trata, y a través de esas experiencias, aunque son dolorosas, vamos despertando. Y cada vez más gente se manifiesta en todo el mundo, sufre y hacen acciones, hacen ayudas, envían energía, envían amor, envían respeto. Siempre con buena intención, aunque no siempre muy acertados, pero bueno, hay que respetar los procesos de desarrollo de la conciencia de la humanidad y también de respeto hacia el resto de seres sintientes con los que compartimos el planeta y de los que no estamos muy, muy despiertos a comprender. Pues yo qué sé, cetáceos, por ejemplo, algunos tipos de árboles que están muy evolucionados, muy avanzados, como las secuoyas y demás. Quiero decir, son seres vivos con conciencia unitaria, con conciencia individualizada y que de alguna manera viven también esa conciencia de unidad. Ellos han sostenido la conciencia durante los 13.000 años que la humanidad ha estado dormida. Nos tocaba a nosotros sostener esa conciencia, pero como caímos al final de Atlántida, pues los grandes árboles y los cetáceos han sostenido esta conciencia en el planeta. Estamos dentro de un ser vivo, somos seres vivos habitando dentro de un ser vivo que a su vez habita dentro de una conciencia superior que sería el sistema solar, luego una conciencia galáctica y por último una conciencia universal que formaría parte de esa conciencia cósmica que sepamos. No sabemos si más allá de los universos hay algunas otras entidades superiores que sostienen la conciencia en otro tipo de grupos. A lo mejor los universos se organizan en grupos. En este caso, estabas comentando antes que este tipo de, de charlas, de conferencias que hacemos, están sirviendo para el despertar de la humanidad. Decía, creo que era Pablo Picasso, que si algo si tú puedes imaginar algo, lo puedes crear. Y eso viene a ser algo así como que nuestra capacidad creadora no tiene límites. Los límites nos los ponemos nosotros. Entonces, cualquier cosa que puedas imaginar es posible que exista. De Sí. hecho, muchas películas de ciencia ficción, con el paso del tiempo, se demuestra que son verdad. No exactamente igual que lo escribió el autor, pero de una forma muy parecida. Los vehículos que pensó Julio Verne son muy similares a los que se han utilizado para viajar a la Luna. Claro, claro. Es muy importante recordar esa condición que tenemos de creadores y la posibilidad de crear un mundo mejor, de crear una nueva tierra. Háblanos un poco de ese término que quizás lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero ¿qué esencia tiene la nueva tierra? Bueno, la nueva Tierra se ha producido varias veces en nuestro planeta. Cuando se extinguió la primera civilización que conocemos,
que es esta civilización reptiliana, esta civilización de dinoides, de dinosaurios, nació una nueva Tierra y en esta nueva Tierra ocurrieron cosas muy interesantes. Cuando, cuando desapareció la segunda civilización, apareció una nueva Tierra, que es nuestra Tierra actual, con varios procesos de ascensión que se han visto truncados, como el de Mu, como el de Lemuria y sobre todo como el de Atlántida. Hemos intentado varias veces este proceso de ascensión. El proceso de ascensión nos lleva siempre a elegir entre el poder y el amor. Tenemos que elegir una de las dos cosas. El poder es darle la fuerza a nuestro ego. El amor es darle la fuerza a nuestro sentimiento, a nuestro corazón. Es conectarnos realmente con la esencia de lo que somos, que es amor en expansión. Salimos del ser y somos amor en expansión. Digo del ser creador uno, ¿no? Y somos amor en expansión, experimentando, viajando, conociendo nuestra propia creación como partes de ese ser uno, ¿no? Quizás esto que estoy diciendo es un poco abstracto. Lo que quiero decir en realidad es que ascender es crear un nuevo espacio de conciencia, una nueva situación de vida global donde vivamos en medio del amor y del respeto unos por otros. Y eso es muy importante. Y no siempre lo hemos conseguido. Eh, Siempre ha ocurrido algo para que esto no se llevara a cabo. Eh, pues probablemente por una serie de intereses cósmicos que vienen a repercutir sobre lo que es la historia de la Tierra, pero también porque las raíces de lo que nosotros somos en la actualidad están hundidas en muchas cosas buenas e importantes que no hemos sido capaces de armonizar y de desarrollar. Así es que nos encaminamos ahora hacia una nueva Tierra, hacia un nuevo ciclo de luz dentro del planeta que posiblemente nos va a permitir expandir todo esto hasta los mayores límites posibles. El arcángel Metatrón en algunas de sus canalizaciones dice que la Tierra ya está ascendida, lo cual es cierto, la Madre Gaia ya ha ascendido y ha expandido su conciencia hasta la 12ª dimensión. Pero nosotros ahora tenemos que ocupar esos espacios que se han abierto. Y para poder ocupar esos espacios nos vemos un poco incapaces, no sentimos que seamos capaces de expandirnos. Y es que precisamente fuimos creados en nuestra nueva estructura humana, fuimos creados para poder expandirnos hasta la 12ª dimensión. Tenemos todos los recursos necesarios en nosotros mismos, pero nos pasamos la vida buscándolos fuera. Miramos a las estrellas esperando que venga a ascendernos a alguna civilización extraterrestre o que haya algún grupo aquí en la Tierra que te dirija. Y eso es entregar tu poder. Cada uno por sí mismo puede ascender y expandir su conciencia. Pero claro, no es gratis, hay que hacerlo. Y como todas las cosas que merecen la pena, requiere un cierto esfuerzo y requiere una cierta disciplina. No te expandes porque sí, en nuestro nivel de conciencia, porque hay muchas fuerzas dentro de nosotros mismos que tiran hacia abajo, que te van a limitar. Y la primera es nuestra mente, nuestro ego, que te dice, esto no es posible, no eres capaz, esto es falso, no es real. Cuando la humanidad empieza a tomar conciencia en su conjunto de que somos una sola humanidad, que se expresa a través de distintas razas, de distintas formas, que esa expresión diversa es una riqueza aún más grande, nosotros comprenderemos que esto es posible y que aunque tú hayas nacido en un extremo del mundo y yo en otro y el otro un poco más allá dentro del planeta, en el fondo todos somos iguales, que nuestros cuerpos se diferencian en apenas un 0,0001% de diferencia genética. Yo me gusta decir que si el creador hubiera querido que fuéramos iguales, nos hubiera clonado. Y no nos clonó, nos hizo a todos iguales y a la vez diferentes. Y eso es enriquecedor, porque la experiencia de cada uno ayuda a que las vivencias que podemos aportar a la conciencia colectiva sea impresionante. Distintas, millones de formas distintas de resolver las cosas. Claro, así es. Bueno, dentro de las civilizaciones que poblaron la Tierra, incluso nos preguntaron bastante sobre este tema,
que son los dragones blancos. ¿Podrías, por favor, ampliarnos un poquito más sobre esto? Sí, es una historia muy bonita. A mí es una historia que me emociona muy profundamente. Eh, en aquel tiempo en el que la Tierra estaba habitada por una civilización de reptiliana, llegaron a la Tierra procedentes de Alpha Draconis, un grupo de dragones, eran una especie de refugiados galácticos, que no estaban de acuerdo con las prácticas de los dragones dentro de la conciencia galáctica, ¿no? Digamos, el impulso de la familia reptiliana, por así decir, es conquista y domina. Ellos son probablemente los más antiguos de las familias galácticas, probablemente sea la más antigua, la primera que apareció, y creen que la galaxia, que el universo es suyo, porque ellos llegaron primero. Volvemos otra vez a ese concepto de la diversidad, ¿no? Entonces, el creador no para de expandirse y no para de crear. Entonces, aparecen nuevas formas de vida y hay que respetarlas y hay que integrarlas, porque siempre se benefician de nuestra expresión, de nuestra experiencia previa. Bueno, estos seres llegaron aquí a la Tierra y empezaron a vivir en armonía con el resto de seres que aquí estaban. Ellos traían una gran sabiduría y la expandieron. Los dragones son seres muy, como decís allá en Hispanoamérica, son seres muy lindos. Aquí se utiliza poco en España la palabra, pero no se me ocurre una palabra mejor realmente para expresar. Son seres maravillosos, muy amorosos, profundamente amorosos. Como en toda la familia, siempre hay alguno que se tuerce, pero en general los dragones son seres muy amorosos y son seres con una gran sabiduría. Eh, una de las aportaciones principales de la parte luminosa de los reptilianos, como pueden ser en este caso los dragones o las tortugas, es su enorme sabiduría. Son seres muy antiguos que viven muchísimo tiempo y que atesoran, acumulan una enorme sabiduría, un gran respeto por la vida. Ellos se vincularon profundamente con la Tierra y en un momento determinado de su evolución, eh, la Tierra se vio atacada por los de Alpha Draconis, digamos sus hermanos de Alpha Draconis, que no estaban de acuerdo con lo que ellos habían decidido, que era vivir en la luz, era experimentar la conciencia del amor y de la luz. Esto estaba en contra de todos los programas previstos porque se supone que los humanoides, los que procedemos del grupo de los félidos, que no es que sean exactamente felinos, aunque lo son, pero son félidos, es uno de los grupos iniciales que inició la vida en la galaxia. Eh, los félidos crearon a los humanos y crearon otras razas. Entonces ellos tenían como objetivo, como marca de fábrica, el, el ama e integra, en contra de domina, conquista, Mm. que es el de los otros. En nuestra galaxia y en nuestro universo se vive la conciencia de separación y la dualidad como una experiencia, como un aprendizaje, como un juego. Aunque hay veces que cuando estás en el juego es muy doloroso y cuesta. Entonces hay que elegir. Y por eso decía antes que cuando hay que elegir tienes que elegir entre el amor y el poder. Si eliges conquista y domina, eliges el poder. Eliges el poder del ego. Si eliges ama e integra, eliges eliges la otra vertiente, eliges el amor, eliges la luz. No es que la luz sea muy buena y la oscuridad muy mala, porque en realidad luz siempre hay en todas partes. Lo que ocurre es que el ego, para poder existir, necesita muy poca luz. Y cuanto más luz tiene, no puede existir, porque sencillamente ve sus contradicciones, que son importantes. Y eso es lo que se ve muy claramente en tercera dimensión. Entonces, los dragones blancos habían elegido vivir en esta opción, mientras que sus compañeros, sus congéneres, que continuaban en Alpha Draconis, no lo hacían. Llegó hasta ellos la noticia de que vivían en armonía en la Tierra,
con el resto de seres sintientes. Y eso ellos no lo podían permitir porque de alguna manera rompía, digamos, la estructura y rompía la jerarquía. El ego siempre es jerárquico, la oscuridad siempre es jerárquica. Y si alguien tiene alguna duda sobre eso, pues que se mire la guerra de las galaxias y vea cómo los contrarios a los Jedi, que son los Sith, se organizan de una forma muy jerárquica. Y no hay además respeto, siempre se busca el poder, ¿verdad? Por el poder, en realidad. Entonces, esto es una expresión de nuestra propia conciencia, es lo que nosotros estamos experimentando. Bueno, los dragones blancos se enfrentaron a los congéneres suyos de Alpha Draconis y vencieron, los expulsaron de la Tierra. Hace 65 millones de años la vida reptiliana en la Tierra se extinguió, desaparecieron los dinosaurios. Estamos hablando de tiempos muy remotos. Y esa memoria de luz quedó en la Tierra y los dragones ascendieron dentro de la Tierra y siguen existiendo dentro de la Tierra en las dimensiones más elevadas que ha sostenido la Madre Gaia durante todo este tiempo, que es quinta dimensión y sexta dimensión, un aspecto de sexta dimensión que siempre ha existido para poder sostener la vida en quinta, pero siempre ha habido quinta dimensión en la Tierra, más o menos habitada, ¿no? Bueno, los dragones blancos están allí. Ellos, por ejemplo, se vincularon a la humanidad en la época de Lemuria y en la época de la Atlántida. Pero tanto es así que sabemos, por ejemplo, que Merlín, el maestro de Arturo, el creador junto con Arturo de la tabla redonda, que es una conciencia de unidad, era maestro de dragones y trabajaban con él de una forma muy directa y con una gran implicación. Han representado siempre un gran apoyo para la humanidad. El problema es que al caer nosotros en conciencia, ellos no pudieron seguir nuestro camino hacia abajo porque es un camino, ya digo, muy doloroso y no pudieron fraccionar nuevamente su conciencia. Pero ellos siguen ahí existiendo y cada uno de nosotros puede conectar con los dragones y pedirles ayuda y trabajar con ellos. De hecho, cada uno de nosotros tiene de alguna forma un dragón que le supervisa en determinados aspectos. Ellos vivieron aquí en una época en que el elemento predominante dentro de la Tierra era el fuego y ellos permanecieron aquí y mantuvieron, digamos, esa relación con la civilización de los reptiles que creó, digamos, la era de los dinosaurios. Ellos, digamos, eran la capa, digamos, más evolucionada de esta misma civilización. Bueno, hay una información que nos brinda Aurelia Louise Jones. Nos habla de los dragones. Ella menciona de Antarus, el dragón azul, y relata cómo ellos dominaban toda la conciencia, digamos, elemental, o sea, perfectamente se movían en el aire, en el fuego, sobre la tierra. O sea, los cuatro elementos era algo que ellos dominaban muy bien, que esto había despertado, digamos, como cierta ambición por el poder de parte de la raza humana y habían sido, comillas, víctimas de una persecución para beber su sangre porque se consideraba que eso era lo que les daba esos poderes sobre lo que es el agua, el fuego y la tierra. ¿Tienes alguna información al respecto? ¿Nos pudieras complementar algo al respecto? Bueno, esto es algo muy remoto, es algo muy antiguo. Estos hechos yo los sitúo en la época de Mu, en que la humanidad vivió la primera caída de conciencia. En aquel momento nosotros estábamos extremadamente relacionados con los elementos, pero claro, los dragones tenían ya una historia a cuestas. El primer elemento que se desarrolla dentro de la Tierra y la primera conciencia, digamos, que desarrolla la Madre Gaia es la del fuego. ¿Por qué? Pues porque la Tierra se estaba enfriando. Entonces empezaba a emerger la primera tierra sólida, empezaba a aparecer el elemento del aire y empezaba a haber la primera atmósfera, que era, bueno, ciertamente más bien efímera, pero los dragones podían vivir ahí.
Yo creo que los dragones realmente nunca llegaron a existir en la tercera dimensión, pero de alguna forma sí se proyectaban hasta esta dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, igual que en la época de Mu, tampoco es que nos moviéramos en esa dimensión, pero poco a poco íbamos bajando. La parte más densa, la tercera dimensión, la hemos experimentado a partir de la caída de la Atlántida. Lo que ocurre es que si no somos capaces ni siquiera de trasladar nuestra conciencia a cuarta dimensión, está aquí al lado y que lo hacemos todas las noches de forma mayormente inconsciente, es difícil poder entender cómo nos movemos entre las distintas dimensiones, porque además las dimensiones no son algo estático, quiero decir que son algo fluido y que es algo en lo que te puedes mover. Entonces, los dragones tenían y tienen la capacidad de manifestarse en las diversas dimensiones. Lo que hacen es que se proyectan sencillamente. Y, y ellos sostienen dentro de la energía del elemento fuego la parte más elevada, que sería, digamos, el aspecto de energía eléctrica que tiene que ver con el fuego. Ya sabemos que la electricidad fácilmente produce fuego, el mismo tipo de, de energía que se manifiesta de distintas formas. Igual que la Tierra tiene distintos aspectos en distintas dimensiones. Entonces, comprendo que esto no es fácil de comprender, pero bueno, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para expandir nuestra conciencia y tratar de entender que no es solo lo que existe, sino que lo que existe en realidad no es más que un holograma y que todo es energía y que esa energía tiene distintos aspectos y distintas vibraciones y que esa energía está inspirada por el ser de cada uno, que se fracciona para poder habitar en distintos planos y experimentar distintos hologramas. Pero en realidad es todo energía. Así que cuando estamos hablando de dragones, estamos hablando de conciencias muy antiguas que se han experimentado en vibraciones y en formas de energía que nosotros ahora no conocemos, que nosotros no hemos experimentado como humanos. Otra cosa es que tu ser hubiera estado habitando en un cuerpo de un dragón en aquella época y que luego tu ser haya decidido progresar y habitar también un cuerpo humano. Y esto es perfectamente posible. Así es que como yo quiero pensar, quiero compartir, el ser humano es una nueva experiencia. El ser humano de la Tierra, quiero decir, es una nueva experiencia que bebe de las raíces de muchas civilizaciones galácticas en nuestro entorno, en lo que sería, digamos, nuestro distrito galáctico. Los distritos galácticos se organizan según vibración. Entonces, hay distintos distritos dentro de la galaxia que están conectados entre sí por la vibración. Y el experimento de la Tierra es un experimento importante y por eso se volcó mucha información genética muy selecta sobre la propia Tierra para crear el tipo de humanidad que nosotros somos. Y es que tenemos potenciales que no se habían experimentado hasta ahora en otras civilizaciones. Y esto es importante. Así que recibimos esa herencia de los dragones y luego recibimos también la esencia de los cetáceos y la esencia pues no sé, de los equinos o de los felinos y demás, ¿no? Quiero decir que todo nuestro entorno, todas nuestras familias galácticas, de donde proceden las semillas estelares que somos nosotros, aportaron algo al desarrollo de la humanidad. José Matías, dentro del tema de conciencia galáctica se habla del segundo ciclo de vida en la Tierra. Amplíanos un poquito sobre esto, por favor. Bueno, lo que ocurre es que una vez que se cierra ese primer ciclo de vida, la Madre Gaia diseña un nuevo ciclo de vida. En este momento, la Tierra eh, era un solo continente. Estamos hablando de la época en que existía Gondwana y existía dentro de Gondwana el llamado Mar de Tetis. Es muy importante lo del Mar de Tetis y ahora te explicaré por qué. Bueno, el caso es que ahí aparecieron tres grupos de seres. Un grupo humanoide. Lo que ocurre es que este grupo humanoide tenía una genética diferente a la actual. Digamos que eran más sencillos en su genética y la genética para este grupo humanoide era de los cetáceos.
Entonces eran unos humanos un poco diferentes de nosotros. Eran más bajitos, más achaparraites, por así decir, con las cabezas un poquito más grandes, como si tú coges a un delfín y lo vuelves hacia atrás y lo vuelves a convertir en un mamífero que habita sobre la Tierra, ¿de acuerdo? Que fue además lo que ocurrió. Estos humanoides cetáceos evolucionaron hasta alojarse en el mar y compartieron la Tierra con otras dos civilizaciones, una civilización de reptilianos y otra civilización. Estos reptilianos, lógicamente, son descendientes de esa genética que habían aportado los dragones, y luego dinoides, que es descendientes de la genética de los dinosaurios. Entonces, estos tres grupos empezaron a vivir en armonía y poco a poco fueron desarrollando su civilización y poco a poco empezaron a viajar por el espacio. Estas tres civilizaciones comerciaban entre ellos, se llevaban bien, cada uno hacía su vida y tenían su cultura y su forma de vida, pero entre ellos no había diferencias. Todo se arreglaba de una forma pacífica. En aquel momento en la galaxia el imperio de Orión, el imperio reptiliano de Orión, estaba muy pujante, tenía mucho poder y llegó hasta ellos la información de que había un planeta en la galaxia donde los reptilianos y los dinoides vivían en armonía con los humanoides. Y esto, claro, no era tolerable por el imperio de Orión. Así que enviaron, digamos, una serie de espías a comprobar. Para aquella época estas civilizaciones ya se habían expandido hasta poder viajar por el espacio y comerciaban con otros mundos. Recibían viajeros que venían de otros mundos, ¿no? Y era algo fascinante porque no se estaba produciendo eso en otros mundos. Eso ocurría aquí en la Tierra. Una de las cosas más interesantes que tiene la madre Gaia como ser creador es que hace creaciones muy originales que no se ven en otros sitios. Entonces, son experiencias muy, muy peculiares, muy enriquecedoras. A veces son duras porque hay que trascender ciertas cosas, pero bueno, los que estamos aquí en la Tierra encarnados somos precisamente los más intrépidos de toda la galaxia. Por eso las semillas cósmicas que vinieron aquí son muy intrépidas. Claro, cuando tú en una ópera metes muchas primadonas, pues al final puede ser que hay un galimatías. Por eso han habido 3 veces que hemos intentado ascender y por algún motivo o por otro la cosa no ha acabado de funcionar. Pero seguimos teniendo el potencial de conseguirlo si conseguimos llegar a ese punto de armonía. Ese punto de armonía lo dejaron sembrado en la Tierra estas tres civilizaciones. Los dragones dejaron la enseñanza clara de que no necesariamente nos tenemos que matar y conquistar unos a otros, y los humanoides, los reptoides y los dinoides dejaron claro, grabado en la memoria de nuestro planeta y en la memoria de la galaxia, en los anales galácticos, que las civilizaciones humanoides y reptilianas pueden convivir en armonía, respetándose. Bueno, el caso es que los del Imperio de Orión, los reptilianos de Orión, comprobaron que era verdad y entonces ya mandaron una embajada oficial y contactaron con los reptoides y los dinoides de la Tierra y les coaccionaron para que acabaran con los humanoides y que el planeta Tierra se integrara dentro del Imperio de Orión. Bueno, el caso es que los reptoides y los dinoides se vieron, digamos, en la necesidad de hacer esto. No fue una decisión fácil y no fue una decisión inmediata porque la relación que tenían con los humanoides pues ya llevaba tiempo. Lo que ocurre es que igual que los reptoides y los dinoides tenían sus sacerdotes y tenían sus capacidades, los cetáceos, los humanoides cetáceos, también las tenían y entonces los videntes de esta civilización percibieron que iba a haber un conflicto entre reptoides y dinoides y ellos mismos, pero no por los reptoides y los dinoides, sino impulsados por el Imperio de Orión, ¿no? Entonces pidieron permiso a la jerarquía de luz para explotar sus centrales de energía, ¿eh?
Supongo que serían centrales de energía, pues por el estilo a lo que es una central nuclear. El caso es que esta civilización, que había vivido en armonía durante miles de años, estaba a punto de acabarse. Y lo que hicieron los humanoides en ese momento fue buscar un punto dentro del planeta donde ellos pudieran refugiarse una vez que ocurriera esto. Y el punto del planeta que eligieron fue el mar. Recientemente en unas excavaciones, esto se sabe a través de canalizaciones, algunas las he recibido yo, otras las he podido encontrar y demás, ir contrastando la información, porque tenemos que canalizar todo entre todos y compartirlo. Entonces, hace poco, quiero decir, teníamos la información, pero no había ningún dato que aunque fuera mínimamente, apoyara esta idea. Era casi una locura, ¿no? Entonces, hemos encontrado, bueno, primero en las piedras de Ica, en Perú, son piedras muy antiguas, están grabadas, es como una especie de biblioteca grabada en piedra. Eh, un investigador español, Juan José Jiménez, hizo una investigación hace años sobre las piedras de Ica y, y bueno, él escribió un libro y en esas piedras, no en todas, pero sí en algunas de ellas, se ve conviviendo humanos y dinosaurios. Y nosotros sabemos, a través de nuestra ciencia oficial, que los humanos y los dinosaurios no convivieron nunca. Pero, sin embargo, en estas piedras están conviviendo humanos y dinosaurios. Pero además, hace poco, en lo que era una parte del antiguo mar de Tetis, que se sitúa en lo que actualmente es Egipto, se han encontrado restos de la época en que los cetáceos que vivían sobre la Tierra empezaron a viajar hacia el mar y empezaron a cambiar su hábitat de vivir en tierra firme a vivir en el mar. Está esto situado en torno a 250 millones de años. Estas excavaciones están en medio del desierto, en lo que en aquella época fue, digamos, una de las partes del mar de Tetis, que era un mar interior que había dentro de Gondwana, según los geólogos. Así es que es muy, es muy interesante y de alguna manera demuestra que posiblemente esto que estamos contando y que hemos recibido a través de canalizaciones y a través de la lectura de diversos anales eh, existió. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Bueno, pues porque una vez que esto sucedió y desapareció nuevamente la vida en la Tierra, la madre Gaia inició un nuevo ciclo de vida y a partir de las experiencias que se habían vivido, crea la nueva humanidad, que es nuestra humanidad. Bueno, nosotros somos los últimos descendientes de esta humanidad que creó Gaia, ¿no? Entonces, para esa creación cuenta con la ayuda de las familias galácticas y sobre todo de las civilizaciones galácticas que nos rodean. De tal manera que de las 12 hebras de ADN que nosotros tenemos, 6 están relacionadas de alguna manera con los cetáceos. O son de los cetáceos o son de los cetáceos combinadas con alguna civilización galáctica. Y 2 son de los reptilianos. 2 son reptilianas. Yo tengo la sospecha de que esas 2, una de ellas procede de los dinoides y otra de los reptoides. Pero esto no es más que una intuición. Yo no he podido comprobar esto porque realmente todavía no estamos en disposición de poder activar las 12 hebras completamente porque no podemos sostener ese nivel de información que se mueve. Entonces, poco a poco esto va cambiando y dentro de una serie de años, pues tendremos nuevamente nuestras 12 hebras activadas. La última vez que estuvieron activadas fue en la época de la Atlántida, aunque sí es verdad que se manipularon. Pero desde entonces y después de la caída de conciencia quedaron solamente activas 2 de esas hebras y fueron precisamente las hebras reptilianas las que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Y ahora ha llegado el momento de que vayamos activando el resto y que conectemos con nuestra familia galáctica y que en esta nueva Tierra que viene ahora, en este nuevo ciclo de luz en el que estamos entrando, recuperemos, como tuvimos en la época de Lemuria o en la época de la Atlántida, la relación con las otras familias de luz, como pueden ser los arturianos, los pleiadianos, los sirianos y demás. ¿No? No son las únicas, pero sí es con las que tenemos
la relación más estrecha o la hemos tenido hasta ahora. José Matías, tú de toda esta información que nos estás brindando, has hecho un primer nivel, se puede decir, de lo que es un curso de conciencia galáctica, que Sí, comprende lo extenso, este primer nivel comprende lo extenso de todos estos temas que hemos venido tratando. Dime, dentro de mm, ese curso, en la parte práctica, ¿a dónde apunta? O sea, la persona que siente el interés para profundizar en esos temas, para tomar el curso que vas a dictar, que más adelante daremos los detalles, cómo pueden realizarlo, eh, ¿qué esencia práctica encuentra a través de él? bueno, realmente el objetivo de, de esta formación, que es muy extensa, ha habido que fraccionarlo en varias partes para que no sea, digamos, un empacho de información que te sature y que, bueno, que te diga, ¿a dónde voy? Y sea además digerible fácilmente. Lo que trata de hacer ver es que, primero, nuestra historia sobre la Tierra es mucho más antigua de lo que suponíamos hasta ahora. Los registros escritos que guardamos en la actualidad, pues como mucho, estamos hablando de 5 o 6 mil años de civilización. Y yo, sin embargo, he estado aquí hablando la temeridad de millones y millones de años. Pues no sé, si los dragones se extinguieron hace 65, 66 millones de años, pues bueno, estoy hablando, es una locura. ¿Verdad? Pero sí que es verdad que nosotros somos herederos de toda la vida que ha quedado sobre la Tierra y que en nuestro ser existe la resonancia de estas partes nuestras que han llegado a ser partes extremadamente luminosas. No nos toca a nosotros sanar ninguna memoria de dolor de esas épocas tan antiguas, pero para poder conectar con esto que existe en nosotros es necesario conocerlo, es necesario saber cuál es nuestra historia como parte de la vida en la Tierra, saber cuál es la historia de la vida en la Tierra de la que nosotros formamos parte y cómo nosotros somos herederos de esa vida y tenemos la responsabilidad de sostener esa vida y esa conciencia. También es verdad que esta responsabilidad la acepta quien quiera aceptarla. El que no quiera aceptarla dice, uy, yo no me complico, que, como decimos aquí en España, virgencita, que me quede como estoy, no sé si por allá también se dice, y ya está, pues vale, pues te quedas como estás. Pero luego no nos digas que no te avisamos. Eh, Tienes la oportunidad de conectar con la esencia más profunda de tu ser. Esto no quiere decir que te vas a convertir en un dragón y en un cetáceo, porque ni somos dragones ni somos cetáceos. No lo somos. Somos otra cosa. Quizás somos la mezcla de todo eso, pero no nos podemos identificar al 100% con estas civilizaciones, porque ni es nuestra época ni es nuestra civilización, ni siquiera con la Atlántida, que es la civilización más cercana de la que formamos parte, o con Egipto, donde hubo otro intento de ascensión que también fracasó en la época del emperador Akenatón. Quiero decir, nosotros no somos atlantes, lo hemos sido, sí, pero ahora no lo somos. Y esto hay que trascenderlo. No podemos seguir anclados en la memoria. Sí podemos aprender de lo que allí ocurrió. Y esa memoria está en nosotros. Y tenemos esos referentes, pero primero tenemos que aceptarlos. Y para poder aceptarlos, primero hay que conocerlos. Así que en el taller, en este primer taller, se incluyen una serie de meditaciones y sobre todo una iniciación para conectar con esta memoria y con estos recuerdos, con esta información que está grabada en nosotros y en nuestra memoria, en la memoria del planeta. Tenemos acceso, además, cualquiera a la memoria del planeta. Tan solo hay que elevar la vibración un poco y pedir permiso, que es lo que no solemos hacer habitualmente. Llegamos a un sitio a hacer un trabajo energético y se nos olvida pedirle permiso a los elementos. Nos plantamos allí, como nosotros somos los que somos, pues allí empezamos y ya está. Y lo primero que hay que hacer es actuar con el respeto que tiene la vida en el planeta. Si vamos a pedir para apagar un fuego, lo primero que tienes que hacer es pedirle permiso a ese fuego y decirle, nos estás haciendo daño y necesitamos que te extingas. Y a partir de ahí le envías amor, le envías luz y le envías lo que quieras. A ser posible benévolo,
¿verdad? Claro. Pero hay que tratarlo con respeto porque se está expresando por algún motivo y hay que tratar de comprender este motivo. Las cosas no ocurren porque sí, todo tiene un origen y una raíz y hay que ser capaz de identificar eso, por lo menos de intuirlo. No te voy a decir que lo identifiquemos plenamente desde nuestra mente, pero sí intuir el cuál es el origen de lo que está sucediendo y tratar de actuar desde el mayor respeto, desde el amor y desde la conciencia. José Matías, hay algo muy importante con respecto a ese velo del olvido que nosotros llamamos hacia nuestros recuerdos, hacia esos orígenes, hacia la recuperación, digamos, de esa información y de esa sabiduría que nuestra alma ha recogido a través de tantas experiencias en la Tierra y en las diferentes civilizaciones. Uno de los fundamentos es que tememos recordar por el dolor que nos producen los recuerdos. ¿Cómo podemos traspasar ese dolor? ¿Cómo podemos trascender ese no querer recordar lo doloroso? Si nosotros no traspasamos esa parte de los recuerdos dolorosos, pues tampoco podemos abrirnos a la luz que contienen estos archivos acásicos, se puede decir. Sí, sí, entiendo lo que me dices porque sí que es verdad que todos en algún momento en nuestra evolución personal hemos pasado por esa fase y hemos vivido esa experiencia. ¿Cómo trascender el dolor? Bueno, en realidad es muy sencillo, pero requiere comprender muy claramente eh, una cuestión que es muy importante. Nosotros vivimos en una conciencia de separación y en una sociedad donde la depredación es lo que manda. A ver, cuando hablo de depredación, a lo que me refiero es a que vivimos en una sociedad de competencia, en el que nos pisamos unos a otros para tener el mejor coche, o como decís allí, el mejor carro, para tener la mejor casa, para tener la mejor ropa, y si además se lo puedes restregar a tu cuñado así por la delante de la nariz, pues mejor todavía, ¿no? Y eso no nos lleva a nada positivo para la conciencia nuestra, porque lo que te vas a llevar cuando te marches de aquí es eso. Hace muchos años mi guías me decían, ¿por qué cargas con todas esas piedras que llevas a las espaldas? Entonces yo me voy a atrever ahora a decir a todos aquellos que nos escuchen, ¿por qué cargas con esas piedras? Ellos me decían, ¿no es mejor que te lleves flores? Yo no entendía nada de lo que me decían realmente. Pero realmente nosotros podemos reunir el mejor carro, la mejor casa, las mejores ropas, el mejor ordenador, el mejor reloj, a costa de pisar a quien sea con tal de llegar los primeros y de competir. Pero el día que te mueras lo vas a dejar aquí todo. ¿Y qué recuerdos te vas a llevar de la Tierra? De tu vivencia en la tercera dimensión de la Tierra, porque a lo mejor te vas a elevar a una dimensión un poquito más alta dentro de la propia Tierra y vas a seguir en este ciclo de encarnaciones. A lo mejor no, eso nunca se sabe, depende del ser y de lo que se decida en ese momento de partir. Pero si tú te llevas esos buenos recuerdos, pues vas a elevarte a un nivel de vibración más alto, vas a estar mejor, porque la vida no se acaba con morir. Lo mismo pasa con las civilizaciones o con lo que ocurrió. Lo que ocurrió lo hicimos nosotros, en otra vida, en otro tiempo. No nuestro personaje actual, que no es responsable, nuestros personajes de aquella época. Tú puedes conectar con esos personajes y perdonarte. Y para poder perdonarte, lo primero que tienes que hacer es asumir la responsabilidad de lo que se hizo. Correcto. Y no es que, por ejemplo, la Atlántida se hundiera porque los hijos de Belial eran malos, malísimos, y los hijos de la ley del uno eran unos santos maravillosos. Pues sí es verdad que unos tenían el ego muy elaborado y muy crecido, y los otros eran un poco santones. Entonces, el uno por el otro y la casa sin barrera. Al final, aquello acabó llegando a un punto en el que era imposible ponerse de acuerdo. Y probablemente lo mejor que le pasó a la Atlántida es poder desaparecer, porque era inviable, no era posible. La Atlántida se enfocaba hacia una guerra civil muy extensa. Digo la Atlántida porque es lo más cercano y lo que más se conoce, pero igual podríamos hablar de Lemuria o de Mu, ¿no? Donde la historia es todavía más truculenta. Pero bueno, el caso es que
es que en la Atlántida caímos, tenemos una responsabilidad, nos duele, sí, pero si tú aceptas esa responsabilidad y tú te perdonas, vas a descubrir que la Madre Gaia ya te perdonó y que el Creador, que la fuente, nos perdonó desde el mismo instante en que hicimos aquello. ¿Por qué? Porque en realidad es un juego y no es más que una experiencia más. Ahora bien, si tú repites una y otra vez los mismos errores, es que no estás aprendiendo de lo que estás haciendo. Así es que es necesario asumir la responsabilidad de lo que has hecho, pero no la responsabilidad desde el punto de vista de nuestra civilización y de nuestro pensamiento de dualidad en el que nos castigamos a nosotros una y otra vez. En realidad no nos castiga nadie, somos nosotros los que nos castigamos. Y en ese castigo que nos infligimos, sufrimos y nos desmerecemos. El día que descubramos que aquello que hicimos es algo que no deberíamos de volver a repetir, ese día eh, habremos aceptado la responsabilidad de lo que hicimos, habremos aprendido esa responsabilidad y tendremos la conciencia clara de no volverlo a hacerlo más. Así de sencillo. De hecho, los de la ley del uno, cuando desencarnaron, prometieron retornar en esta época. Ahora hay mucha gente que estuvo en la Atlántida dentro de la ley del uno que está despertando. Pero igual pasa con las memorias de Lemuria o igual pasa con las memorias de Mu, que son mucho más antiguas y que también marcaron una caída de conciencia bestial. Hay mucha gente que todavía tiene el recuerdo, la memoria, y no la ha sanado, la memoria de los guerreros galácticos, que está relacionada con la época de Mu. Yo, cuando hablemos del tema de Mu más adelante, ya lo explicaré con un poco más de detalle, pero esa memoria sigue ahí y muchos no nos la hemos perdonado. Tenemos que perdonarla y asumir esa responsabilidad. Y así se puede trascender, porque ya se nos perdonó. Los que no nos hemos perdonado hemos sido Nosotros nosotros. mismos. Vaya, bueno, Efectivamente, solo es eso, nada más. efectivamente. Y comprender especialmente, Marta, comprender que la fuente nos ha perdonado desde el mismo instante en que lo hicimos. Incluso en algunos casos hasta nos agradece por haber tenido la fuerza y el atrevimiento de experimentar eso que no se atrevía a experimentar nadie y ser capaces luego de afrontarlo y trascenderlo. Pero claro, si lo experimentas y te hundes vida tras vida y durante muchas vidas tratas de reparar aquello sin llegar a perdonarte, difícilmente lo vayas a reparar porque cargas con una culpa que deberías de haber trascendido. El problema es la culpa y la culpa habita en la conciencia de la separación y la conciencia de la separación es lo que experimentamos en la tercera dimensión. Por eso es tan importante en tercera dimensión ser capaces de trascender la culpa, de ser capaces de perdonarnos. Eso es lo importante. En tercera dimensión, que es lo difícil. Y ahí es donde está el juego. Es como, soy capaz de correr los 100 metros lisos en un minuto, por ejemplo. Bueno, voy a ver si soy capaz de rebajarlo a 30 segundos. Pero esto es imposible, bueno, pero lo voy a intentar. No sé si lo conseguiré, pero yo lo voy a seguir intentando, ¿no? Quiero decir, pero sin machacarte. Y sobre todo, sin competir, porque no hay nadie con quien competir. Si en lugar de vivir en una sociedad de competencia, hubiéramos creado una sociedad de colaboración, viviríamos mucho mejor todos y todo el mundo tendría lo suficiente, porque hay abundancia para todo. Lo que ocurre es que queda retenida por una parte que vive desde su ego y que necesita cada vez más. Yo le recomendaría a cualquier persona que esté en este juego que se lea las palabras que escribió Steve Jobs, el fundador de Apple, un poco antes de fallecer. Creo Sí. que ando a la vuelta al planeta y si alguien no ha tenido la oportunidad de leerlas, pues debería leerlas. Y viene a decir esto precisamente, ¿de qué me sirve todo el dinero que he amasado, toda la tecnología que he creado, si mi páncreas ha decidido, y es muy ilustrativo que sea su páncreas, ha decidido que mi vida se ha terminado con una edad muy temprana además. Quiero decir que de esto es de lo que estamos hablando. Sí, sí, José Matías, realmente las reflexiones son muy, muy profundas que queremos dejar en cada una de las conciencias de las personas que nos están escuchando en este momento. Retomando un poquito el tema de los cursos, queremos invitarlos a que estén pendientes de la información. Estamos organizando todo para que estos cursos que va a dictar José Matías
de conciencia galáctica se haga a través de la página Semillas Estelares, www.semillasestelares.org. En el momento en que ya tengamos fechas y el temario completo, se lo estaremos compartiendo para que ustedes puedan vivir la experiencia. José Matías, si tienes algún mensaje de cierre que nos quieras complementar. Pues bueno, yo solamente me gustaría decir una cosa, y es que a pesar de que no lo parezca, porque la vida que todos tenemos es una vida compleja, sin lugar a dudas, hay muchos retos en nuestras propias vidas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a veces enfermedades, a veces situaciones complicadas de vida. Yo quiero dejar la esperanza de que todo es por algo y que nuestro ser, por no decir el creador, no nos manda a la tierra, no nos pone situaciones de vida que no podamos resolver y que tenemos una enorme trastienda de recursos personales que no estamos utilizando, que continuamente buscamos fuera las respuestas que ya tenemos dentro, que si nos tratamos a cada uno de nosotros con amor y con respeto y sobre todo con mucha compasión hacia nosotros mismos, podremos trasladar ese amor, ese respeto, esa compasión a nuestro entorno. Que vivir o no en la luz es decisión de cada uno. Te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar tu propia luz. Eso va de serie. Es lo que tenemos desde que nacimos, porque somos eso, seres de luz. Ya sé que la situación y las condiciones en el mundo son difíciles para todos. Para mí el primero. Pero tener esa fe en nuestra propia luz es lo que nos impulsa y lo que nos ha impulsado a llegar hasta aquí. Hemos atravesado unos tiempos de profunda oscuridad y poco a poco la luz se va acercando hacia nosotros. La cuestión es si seremos capaces, a nivel individual cada uno, ¿verdad?, de dejar la herencia que recibimos, de dejarla mejorada a los que, a los que quedarán aquí cuando nos marchemos, a nuestros descendientes. No se trata de dejarle casas, coches y artículos de lujo. Se trata de dejarles esa conciencia y esa luz para que tengan fe, porque los retos que nos depara el futuro son importantes, pero también son apasionantes, porque una vez resueltos nos parecerá que realmente hemos crecido. Depende de nosotros crear esa nueva tierra, esa tierra de luz, ese nuevo paradigma de luz en el que podemos todos habitar, ese nuevo espacio de colaboración. Y esa colaboración empieza por nosotros mismos. Y sobre todo decirle a todos aquellos que les parezca lo que estoy diciendo absurdo, que vivir en la luz no es ser tonto. Quiero decir, hay que ser astutos, no dejarte atrapar por el juego. Se puede vivir dentro de la Matrix, comprendiendo que estás viviendo dentro de la Matrix, pero no dejándote atrapar por la Matrix. Entonces lo que me gustaría dejar es un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, un mensaje de armonía y de compasión, para que cada uno de nosotros, cada día, cuando se levanta por la mañana y se mira en el espejo, que a lo mejor en tu casa ya no tienes ni espejo, pero bueno, te miras en algún sitio y tal, dices, soy un ser de luz, estoy en la tierra por libre elección y voy a hacer que mi día sea el mejor día posible. Sé que suena utópico, sé que suena irreal, pero realmente es posible. Nosotros nos alimentamos de nuestra propia capacidad de crear y la vida que llevamos cada uno es la que hemos creado. Si no te gusta la creación que has hecho hasta ahora, pues tienes la oportunidad de cambiarla. Todavía estás vivo, lo puedes cambiar. Ya está, definitivo. Así es, recordar de instante en instante la capacidad que tenemos como seres creadores. Bueno, amigos del canal Conciencia Cósmica, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos porque la idea es que podamos nosotros seguir compartiendo este gran conocimiento y estos temas tan apasionantes, tan interesantes, y lo haremos periódicamente con José Matías. José Matías, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y a todos los oyentes, los audio oyentes que siguen el canal. Bueno, soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima. Viaje Sagrado al Lago Puelo, Argentina, del 6 al 11 de marzo de 2020.
Lago Puelo, cuna del primer cristal etérico, convoca a este maravilloso encuentro de conexión directa con el espíritu de la Tierra y su portal de quinta dimensión. Vive la experiencia de la rueda de medicina, meditación vipassana, kundalini, meditaciones galácticas y activaciones realizadas por los seres intraterrenos y arturianos en sus templos de quinta dimensión. Invita semillasestelares.org con Purvi San Martín y Marta Briceños Bati.